Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Muy buenos días, mi querida audiencia. ¿Cómo están? ¿Preparados para una semana más? Pero cómo no, una semana más de Proteger, 9ª temporada. Querida audiencia y seguidores, hacemos periodismo de seguridad que se difunde por radio y medios digitales. ¿Quién les habla? Sergio Quiroga. Mi productora musical, la señorita Luna Quiroga. El operador, el mejor de todos. ¿Cómo anda, mi querido Pancho? ¿Todo bien? ¿Cómo viene este año? Espectacular, ¿no? Bueno, me alegro. Como siempre, estimados, pueden escuchar Proteger los martes, jueves y sábados a las 10:30 horas, aquí en Radio IAS, la radio del Instituto Argentino de Seguridad, a través de la página www.ias.org.ar. Y si no pudieron hacerlo, no se hagan ningún problema. Ingresen a mi canal de YouTube, que es @proteger_QISEG. Todos los programas son subidos a esa plataforma. Y también lo puede hacer por Facebook, Instagram, Twitter, iVoox, Spotify y demás. El teléfono de la producción, por si quieren enviar un WhatsApp, es el 115-423-8476. Pero también las consultas las pueden hacer a través de mi página, que es www.quisega.com.ar, o directamente al mail consultora@quisega.com.ar. Bueno, el entrevistado de la semana es el licenciado en Seguridad Ciudadana Alfredo Lugo. Más adelante les amplío. Continuamos con la columna de la señorita Sonia Snall, con las recomendaciones Proteger en la voz de Luna Quiroga, con la columna de Inés y Alfredo, que son dos personajes creados con inteligencia artificial, con la columna del licenciado en Periodismo Fernando Lescano, con la columna de los licenciados en Seguridad Abel Nuxio y Leandro Hidalgo, del licenciado en Seguridad Ciudadana Adrián Ortigosa. Y esta semana se nos une alguien más a este excelente staff y plantel de profesionales, que es la licenciada en Seguridad Pública, Micaela Chávez. Como siempre, invito a todos los profesionales de la seguridad que deseen participar en este programa, solo tienen que llamar a producción, y no es condición que ocupen un puesto prestigioso en seguridad. De igual modo, se invita al personal, docente, no docente y alumnos del IAS. Hablando de IAS, ¿vamos con los cursos? Bueno, vamos a iniciar los cursos con las diplomaturas. La primera es en respuesta a emergencias. Nivel táctico, respuesta en campo. Es desde el 6 de abril al 1 de junio. Los días lunes de 18:30 a 20:30 horas. Así que bueno, apúrese con este que ya inició, También tenemos la diplomatura de protección ambiental desde el 9 de abril al 6 de agosto. Los días son jueves de 18:30 a 21:30 horas. El curso de Diplomatura de Protección Ambiental, 11ª edición, modalidad online con uso de plataforma virtual, organiza el Instituto Argentino de Seguridad. Los días de cursada son el jueves de 18:30 a 21:30 horas. Se inicia el 16 de abril. No se olviden también del 23º Congreso Argentino de Seguridad, Salud Ocupacional, Recursos Humanos, Medio Ambiente y Comunidad, JOLASED, Jornada Latinoamericana de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Expo Seguridad 2026. Está abierta todavía la inscripción. Es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los días 21, 22 y 23 de abril de este año, en el Centro de Convenciones Palais Rouge. Bueno, agradecemos como siempre a todos los escuchas que nos mandan mensajes por WhatsApp. Realmente el tiempo es muy limitado, así que yo creo que ya la semana que viene comenzamos a responder todas las preguntas, agradecer, ¿no es cierto?, a todos los mensajes que nos envían. Bueno, con respecto a la editorial, como ustedes saben, siempre está relacionada con la entrevista que hacemos todas las semanas. En este caso, la que le hicimos al licenciado en Seguridad Ciudadana, Alfredo Lugo. ¿Interesado en la seguridad? En Segulupa te ofrecemos artículos escritos por profesionales graduados universitarios en seguridad. Participa, aprende y compartí
en www.segulupa.com. Segulupa, investigación y divulgación en materia de seguridad. Se titula Las funciones que cumple el foro vecinal en la provincia de Buenos Aires. Como ustedes saben, ya hemos hablado sobre este tema en el programa, pero un repaso para los que ya lo escucharon y para que tengan conocimientos quienes no tienen el concepto de lo que es un foro vecinal en la provincia de Buenos Aires. Yo, viviendo en la localidad de Vicente López, me vine a tirar por él, porque él fue quien me enseñó sobre estos temas, ¿no? Bueno, comienza así. Hoy queremos hablar de un tema que muchas veces pasa desapercibido, pero que es fundamental para la vida en comunidad: el rol del Foro Vecinal de Seguridad en la provincia de Buenos Aires. Cuando hablamos de seguridad solemos pensar únicamente en la policía o en el Estado. Sin embargo, la seguridad también se construye desde el barrio, desde la participación activa de los vecinos. Y ahí es donde aparece el Foro Vecinal, como una herramienta clave para que la comunidad tenga voz y protagonismo. El Foro Vecinal no es solo un espacio de reunión, es un ámbito donde los vecinos pueden expresar sus preocupaciones, plantear problemas concretos y trabajar en conjunto para encontrar soluciones. Desde hechos delictivos hasta cuestiones de prevención, todo puede y debe ser tratado en este espacio. Una de las funciones más importantes es evaluar el funcionamiento policial. Esto no significa confrontar, sino colaborar. Se trata de generar un vínculo más cercano entre la comunidad y las fuerzas de seguridad, promoviendo la transparencia y la mejora constante del servicio. Además, el foro tiene la capacidad de proponer medidas concretas. No se queda en la queja, sino que busca transformar la realidad con ideas, proyectos y acciones que pueden ser elevadas a las autoridades municipales y provinciales. Otro aspecto clave es la prevención. La seguridad no empieza cuando ocurre el delito, sino mucho antes. El foro vecinal participa en la elaboración de estrategias para evitar que los hechos sucedan, fomentando la organización barrial, el cuidado mutuo y la información. También cumple un rol fundamental como canal de comunicación. Muchas veces los vecinos no saben a quién recurrir o cómo hacer llegar sus reclamos. El foro funciona como ese puente entre la comunidad y el Estado. Pero quizás lo más importante es que fortalece el tejido social, porque un barrio organizado, donde los vecinos se conocen, se cuidan y participan, es un barrio más seguro. En definitiva, el foro vecinal nos recuerda algo esencial. La seguridad no es solo responsabilidad del Estado, es una construcción colectiva. Y cuando la comunidad se involucra, los resultados siempre son mejores. Participar, comprometerse y formar parte no es solo un derecho, es también una herramienta poderosa para cambiar la realidad que vivimos día a día. Porque la seguridad empieza en casa, pero se construye entre todos. Bueno, hasta aquí la editorial, mis queridos escuchas, mis queridos seguidores. Así que, Pancho, vamos con un buen temazo de música. Así voy preparando el segundo bloque. Cuando usted quiera. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha, proteger. Gracias, Pancho. Bueno, a continuación viene la columna de la señorita Sonia Snall. Sonia es investigadora independiente en seguridad vial, es docente, reside en Caleufú, provincia de La Pampa, y esta semana nos trae el siguiente tema: inseguridad vial. Pegadito a ella vienen las recomendaciones proteger, en la voz de Luna Quiroga, quien continúa con su ciclo sobre prevenciones para evitar estafas virtuales. Cuando quiera, Pancho. Hola, ¿cómo están? Saludo cordialmente a los oyentes de Proteger y a Sergio, comentándoles que el tema a tratar hoy es inseguridad vial. La inseguridad vial es uno de los problemas más importantes de la actualidad, ya que afecta directamente la vida y la salud de millones de personas en todo el mundo. Esta se refiere al conjunto de riesgos, siniestros y situaciones peligrosas que ocurren en la vía pública, ya sea involucrando vehículos, peatones o ciclistas. Las causas de los siniestros de tránsito, como sabemos, son múltiples, aunque las más comunes incluyen el factor humano,
Abarca conductas como exceso de velocidad, uso del celular al conducir, consumo de alcohol o drogas, falta de respeto a las señales de tránsito. Además, tenemos que tener presente también el estado de las rutas, calles en condiciones deplorables, con baches, mala señalización o iluminación insuficiente, además de las condiciones del vehículo. Pueden presentar fallas mecánicas debido al escaso mantenimiento, como frenos, por ejemplo, en mal estado o neumáticos desgastados. También inciden factores climáticos. Lluvia, niebla o hielo pueden dificultar la visibilidad y el control del automóvil. La inseguridad vial tiene consecuencias graves, tanto a nivel individual como social. Pérdida de vidas humanas, lesiones graves, discapacidades permanentes, impacto económico, gastos médicos, daños materiales. También desde lo emocional, en familias y comunidades. Ahora voy a hacer mención a la situación en nuestro país. En Argentina, los siniestros viales, como sabemos, son una de las principales causas de muerte, especialmente entre los más jóvenes. Esto resalta la importancia de generar conciencia y mejorar la educación vial desde edades tempranas. Como saben, yo siempre sugiero que se realicen distintas actividades desde los más pequeñitos. También a través de medidas de prevención. Para reducir la inseguridad vial es fundamental, como dije antes, enseñar educación vial con actividades simples a través de videos con disparadores que inviten a la reflexión de todos. Controles más estrictos, alcoholemia, velocidad. Uso obligatorio de elementos de seguridad. El cinturón, cascos en motociclistas, mejoras en infraestructura vial, campañas de concientización y también sensibilizar a la población. Responsabilidad individual. Cada persona cumple un rol clave en la seguridad vial. Algunas acciones simples pueden marcar la diferencia, como respetar normas de tránsito básico, no usar el celular al momento de la conducción, tampoco hacerlo bajo efectos de alcohol o drogas, cruzar por lugares habilitados. Como conclusión y cierre, refiero que la inseguridad vial no es un problema inevitable, ya que la mayoría de los siniestros pueden prevenirse si todos actuamos con responsabilidad. Generar conciencia, respetar normas y cuidar tanto nuestra vida como la de los demás es fundamental para lograr calles y rutas más seguras. Antes de despedirme, dejo aquí mis redes sociales. En Facebook pueden localizarme como Sonia Esnal, en Instagram como Sonia Eduvial. Hasta la próxima. Escucha Proteger. Prevenciones para evitar las estafas virtuales. Activar la autenticidad de 2 factores y evitar compartir información personal a través de medios digitales son aspectos claves para evitar las estafas virtuales, pero hay otros puntos importantes que se pueden seguir. Nunca ingreses datos personales como usuarios, claves, contraseñas o DNI en sitios por medios de enlaces que llegan por correo electrónico. Lo más seguro es que se trate de un fraude.
procura utilizar contraseñas fuertes. Para ello, utiliza mayúsculas, minúsculas y números. Algunas combinaciones pueden ser más fáciles de recordar para vos, pero esa combinación las hace difíciles de adivinar. Además, no use la misma clave en distintas aplicaciones. Cuida de leer uno de los correos electrónicos que llegan a tu bandeja en detalle. Verifica que los sitios y remitentes sean legítimos. Si no es así, lo mejor es no contestarlos. Cuídate de los enlaces sospechosos, incluso si te los comparte alguien de confianza. Asegúrate de visitar solo páginas seguras y de que el enlace sea legítimo antes de ingresar alguna contraseña. El candado, junto a la URL, es un dato clave para tener en cuenta. Lo mejor para evitar el fraude digital es usar únicamente tus equipos de casa o la oficina. Cuídate de no utilizar equipos públicos o de terceras personas para acceder a tu correo o redes sociales. Utiliza únicamente redes Wi-Fi de confianza, principalmente para ingresar a sitios que requieran contraseña. No uses redes Wi-Fi públicas o desconocidas. Mantén actualizado el navegador y los sistemas operativos que utilizás, así como el sistema operativo de tus equipos. Borra las aplicaciones que no utilices, tanto en tu equipo como en tu teléfono móvil. Cuidado, los estafadores apelan a emociones, descuidos y urgencias. Entonces, en la medida de lo posible, toma las cosas con calma y escucha con atención lo que te preguntan. Muchas veces, esa escucha atenta es la que salva de las estafas. Además de estas cuestiones generales, repasemos en detalle cómo podés implementar cada una de estas acciones para prevenir estafas virtuales. Soy Luna Quiroga, hasta la próxima, estimados oyentes. Escuchá, proteger. Gracias Sonia y gracias Luna. Bueno, ahora sí, la entrevista de la semana es la que hicimos con el licenciado en Seguridad Ciudadana Alfredo Lugo. Con él hablamos sobre el concepto general de la seguridad ciudadana, sobre los artículos de la temática que elabora y publica en las redes, sobre cómo los mismos son publicados a través de este programa de radio, sobre el diseño y desarrollo de los grupos de WhatsApp que creó en los barrios de Francisco Solano para que los vecinos puedan denunciar y para que sean asistidos por la policía y otras instituciones cuando así lo requieran, sobre la figura del presidente del foro vecinal de la misma localidad y otros temas más. Auspicia la presente la empresa de seguridad privada MAPRED. En MAPRED protegemos lo que más te interesa. Custodia en tránsito, seguridad para barrios privados, eventos, empresas y comercios. Personal capacitado y respuesta inmediata. Al mejor precio del mercado. Llámanos hoy al 11 3883 9783 o si preferís por mail a info@mapredcustodia.com.ar. MAPRED, presencia real. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias por tu nueva presentación en este programa de radio que se llama Proteger, un programa que se inició ya hace 9 temporadas. Nos conocimos ya hace un tiempo, tenemos proyectos en común, tenemos anhelos en común sobre nuestra profesión y bueno, últimamente estás publicando artículos de tu autoría, donde le das recomendaciones a las instituciones públicas sobre cómo tener una mejor ciudadanía. ¿Ves algunos defectos que a vos te gustaría mejorar? Y bueno, yo utilizo esos artículos para publicarlos en mi programa de radio, en una columna y bueno, estamos acá para que nos digas cuál es tu finalidad, cuál es tu objetivo con estos artículos, que le digas a la gente cómo tendríamos una mejor seguridad ciudadana, ¿no? Así que bueno, gracias Alfredo, te paso el micrófono, presentate y cuando quieras iniciamos esta linda conversación. Sergio, ante todo, agradecerte por esta comunicación y por tenerme en cuenta
en el trabajo que haces con el programa, porque creo que estamos en un momento en el que los temas de seguridad es importantísimo darle la difusión que vos le das. Por eso quería agradecerte y por tenerme en cuenta y leerme, escucharme. Para mí es grato. Después, bueno, me presento, soy licenciado en Seguridad Ciudadana, Alfredo Lugo. Eh, yo trato de trabajar eh, en un punto que encontré eh, que estaba como en un área gris. Creo que hay un espacio muy amplio, muchas diferencias entre la academia, la política y la gestión en seguridad. Claro. Eh, el académico no es una crítica, Sí, sí, sí. sino creo que es un punto en el cual tenemos que trabajar para mejorar. La academia en seguridad está lejos de la gestión y lejos de la política. Tal vez no por cuestiones de los profesionales en seguridad, sino eh, la política tiene intereses diferentes, pero creo que de a poco es necesario unir puentes y que la gestión se vaya nutriendo de más profesionales, porque es lo que va a llevar a mejorar la situación que vivimos. La realidad es que la provincia de Buenos Aires, sobre todo el conurbano, yo estoy en el partido de Quilmes, está difícil, está complicado y es necesario darle lugar a los profesionales en seguridad. Por eso yo con las publicaciones que vos con las que estamos trabajando en conjunto, lo que trato es de bajar un poco la academia al llano, al territorio, a que lo entiendan los políticos del territorio, que lo entienda, que lo puedan entender un poquito más los vecinos, que lo pueda entender un poquito más la policía que trabaja sobre el territorio y creo que es necesario un poquito eso, bajar la academia, las teorías sobre todo al territorio para que se haga más, que se pueda operacionalizar esa teoría, que se pueda llevar a cabo, que se pueda llevar adelante. Entonces, esa es la base de las publicaciones. Yo creo que está Che, vos fallando sabés la que conexión te interrumpo un entre los poquito. académicos. ¿Qué puntos importantes has dado, no? ¿Qué puntos importantes? Academia, seguridad y gestión. Academia es la donde nos da la academia es donde obtenemos nuestro título de grado y nos da las herramientas para que seamos buenos profesionales en cuanto a la seguridad. Que no tiene que ver con la seguridad, porque la seguridad la ves en el llano o en el campo, como le dicen algunos, y estás viendo un montón de deficiencias que por ciertas determinadas cuestiones, por falta de presupuesto, por falta de interés, o por desconocimiento, o por falta de idoneidad, no logran los resultados, ¿no? Y de acuerdo a eso, bueno, la gestión. Si no hay resultados, buenos resultados en la gestión es pésima, que es lo que vos Claro, estás más o menos el explicando. tema es que la gestión, sabemos que, o sea, la seguridad abarca mucho y lamentablemente los recursos, no existen los recursos para abarcar todos los temas necesarios y lamentablemente sabemos que hay que priorizar algunas cuestiones sobre otras, Sí. sobre cuáles trabajar. Ahí es donde yo creo que falla la gestión, eh, por la falta de lugar a los profesionales. Creo que por ahí está fallando en el análisis, por ahí se está necesitando una mirada más profesional en el territorio para poder llegar a abarcar temas que en definitiva le terminen dando mejor calidad de vida a los vecinos, porque Claro. tenemos que entender que tiene que ser eso.
Eh, Lamentablemente la gestión es demasiado política, demasiado politizada, eh, y, y no le da lugar al profesional. Entonces, y cuando le da lugar, creo que no lo escucha de la forma necesaria. A mí me gusta siempre poner algunos ejemplos que ya son, eh, digamos, ya son puntos límites. Para explicar esto de que el tomador de decisiones, el político, no entiende al profesional de seguridad. El caso para mí que refleja lo que yo quiero explicar es el caso de un ministro de seguridad que dijo que la seguridad es una sensación. Todos lo conocemos, Sí, sí. todos los profesionales creo que entendieron en ese momento que detrás de lo que él dijo hubo un profesional explicándole una teoría sobre la subjetividad de la inseguridad y lo que siente la gente. Y en ese momento yo creo que o él no lo supo entender, no lo quiso entender, o el profesional que lo estaba asesorando en ese momento no supo explicarlo. Y entonces el funcionario salió a decir lo que entendió o lo que quiso entender. O cómo lo asesoraron, claro. Claro, y terminó quedando un blooper que Sí. estamos hablando hace 15 años atrás y todavía la gente se ríe de esto de la seguridad, es una sensación. Entonces, ahí es el punto donde decís, o sea, todos los profesionales entendíamos de qué hablaba. Sabíamos que detrás de lo que él dijo había una teoría, hay teoría, hay mucho escrito. Sí. Pero terminó diciendo cualquier cosa y terminó quedando en ridículo, terminó salpicando un poquito más su imagen, y no explicó o no dijo lo que realmente era el tema o el tema sobre el cual se quería referir. Entonces ahí es donde yo... Sí, no era el momento. ¿Y cómo le explicás vos a una víctima, a una madre, un padre que ha perdido un familiar por ser víctima del delito? ¿Cómo se lo explicás que es una sensación? ¿Cómo? La verdad que nosotros Claro. que somos profesionales y que tenemos trabajo de campo, nos ha tocado a veces consolar, contener a víctimas, a madres o padres o familiares de víctimas del delito, y es algo, la verdad que son cosas que te quedan guardadas para siempre en tu vida. Es muy Sí, pesado. son momentos difíciles, únicos, irrepetibles, y complicados. Pero entonces ahí es donde vos decís, nosotros necesitamos o que el profesional tenga mayor recorrido en el territorio, que saquemos un poquito la teoría a la calle, que la saquemos al campo, porque ahí es donde podemos realmente podemos generar resultados positivos contra la inseguridad. Sos presidente todavía del Consejo de Seguridad, se llamaba, ¿no? De Francisco No, Solano. es el Foro Vecinal de Seguridad. Foro Vecinal. Claro, no, mi gestión terminó en el 2020, estamos en el 23. En el 23. Son 2 años cada gestión, y ahora terminó la gestión que siguió después de la mía, y ahora está Céfalo, y desde las instituciones me están pidiendo que vuelva, así que estoy analizando, ¿viste? Lo que pasa es que es complejo, lleva mucho tiempo. Sí. Mucho tiempo y uno, ¿viste? Un montón de obligaciones. Pero estamos analizando a ver si... Porque va a pasar, lo que no quiero es que termine desapareciendo el foro vecinal, y la verdad que al menos a nosotros fue una herramienta que nos brindó muchas cuestiones positivas en el territorio. A ver, por decirte algo, hoy en día todos los comisarios, jefes
con responsabilidad en el territorio de nuestra jurisdicción, están en contacto con todas las instituciones, y eso antes era imposible, antes no Claro. se llegaba. No se vinculaban. Claro, por una cuestión operativa de cómo se maneja la policía de la provincia, hay en el territorio hay un montón de jefes con un montón de operatividad diferente. Antes uno decía, bueno, en tal zona está la comisaría y lo maneja la comisaría, y ahora no. Entonces tenés la comisaría, tenés el comando de patrulla, tenés la guardia guardia vecinal, después tenés la FBA, que es Fuerza Barrial. Sí, sí. Entonces tenés un montón de actores policiales en los cuales al menos nosotros estamos en contacto con todas las instituciones, y se llega diferente porque, a ver, el jefe de estación de policía de acá de Quilmes, que es la máxima autoridad policial, es el que cada vez que se renueva un comisario nos pide agréguenlo al grupo, por favor, porque realmente se logra un montón de cuestiones que si no fuese por el trabajo que nosotros tenemos no se lograrían. Claro, es el presidente del foro vecinal, y yo creo que tendría que ser asalariado, porque ad honorem se te prende fuego el teléfono, tenés el teléfono prendido a las 24 horas, te llaman de todos Mirá, lados. Yo, es una locura lo que te voy a decir, pero yo tengo más de 15 grupos con Sí, más de casi 2.000 vecinos. que lo armaste vos lo diseñaste el sistema ese. Claro, yo lo diseñé, cubrí todo el territorio de la jurisdicción, a ver, porque el foro vecinal tiene la misma zona que la jurisdicción de la comisaría. Debería haber por ley un foro vecinal en cada comisaría de toda la provincia. Entonces, al tener el mismo territorio, es una locura armar un solo grupo para... Claro. A ver, la jurisdicción esta tiene 430.000 vecinos. Entonces, lo armamos acorde hago el cronograma de patrullaje que está en esta zona. En la provincia de Buenos Aires está dividida divide cuadrantes. En una zona, un cuadrante, a ver, por decir algo, son 10 cuadras por 10 cuadras, 10 manzanas, Sí. que debería haber un móvil patrullando. Bueno, en cada una de esas zonas correspondientes a nuestra jurisdicción armamos un grupo de WhatsApp. Después armamos un grupo general con donde están todos los jefes policiales y los representantes de las instituciones, en la que tenemos al Rotary Club, Club de Leones, bomberos. Como tenemos dos localidades, están los bomberos de San Francisco Solano y los bomberos de la Florida. Claro. El Club de Leones de San Francisco Solano y el de la Florida, el Rotary Club de ambos. Y después tenemos sociedades de fomento, clubes de fútbol infantiles, tenemos también las cooperadoras escolares. También tenemos que creamos un grupo de educación en el cual tenemos los directivos de todas las escuelas de la jurisdicción. Entonces ese grupo también trabaja mucho, es muy importante el trabajo que hace, porque el directivo te va pidiendo la necesidad que tiene en el momento, en la jornada educativa, que es un tema que también creo que debería ser prioridad, y lamentablemente cuesta bastante que se abarquen en las necesidades que tienen. Un patrullaje más intenso en los horarios de ingreso, porque los horarios del inicio de la jornada escolar no es a las 8 de la mañana cuando abre la escuela. Antes hay movimientos en el que llegan los docentes, en el que llegan los corredores escolares. Claro, todo eso nosotros en su momento nos ofrecimos para coordinar también con las instituciones, y bueno. ¿Y los grupos de WhatsApp los hiciste por comisaría? No. Nosotros pertenecemos a una comisaría, que es la comisaría una cuarta. sola. O sea que Claro. la comisaría está en todos los grupos. No, está no, porque si no lo vuelven loco. Claro, por eso consulto. No, tenemos un representante de cada uno de esos grupos en un grupo general en el que están los
los jefes policiales. Entonces ahí Ah, está el jefe de la comisaría, el jefe del comando, el jefe de la policía local. o sea Entonces, que, claro, ahí hay es como más un receptor de denuncias particular del claro. foro y ese Sí. deriva. Mira, a ver, por ejemplo, algo que suele pasar mucho, un vecino de un cuadrante nos avisan que le robaron el auto o que y por la modalidad que se utiliza mucho acá, o sea, lo roban en una zona y lo dejan cerca para Para que enfriarlo, se ¿viste? enfríe, Entonces, sí. por un tiempo ya nosotros tomamos la, el mensaje del vecino, en primer lugar lo compartimos con los jefes policiales. Ellos ya avisan a los móviles que están en la calle. eh, por una cuestión operativa no se emite una alerta, se les avisan los móviles. Cuando el vecino sí llama, se comunica al 911 o al 147, que son los números de acá, a partir de ahí sí se inicia la alerta. Pero muchas veces pasa de que un vecino avisa que le robaron el auto en el grupo 8, el grupo 7, por decirte algo, y aparece en el grupo 1. Entonces ya se lograba así recuperar 5 o 6 vehículos en el momento, en el trayecto de media hora, por decirte algo, que en otro momento hubiese sido imposible. ¿Entendés? Entonces es una gran fuente de comunicación en toda la zona y ¿Te acordás que habían empresas que que trabajaban de recupero de vehículos? claro, sí. Es lo mismo que estás haciendo vos, pero particular y sin cargo, ¿no? Sí, 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 bueno, pero a ver, la finalidad de esto es que ayudar al vecino, Al vecino, sí, sí. ayudar al vecino, Es un porque trabajo comunal. eh, ¿Qué te iba a claro, decir? es mucho trabajo y es mucho trabajo trabajar con la gente, estar con la gente, escuchar a la No, gente. pero yo me imagino, tenés todo todo Francisco Solano. Por eso Sí, digo, de acuerdo a lo que es un foro vecinal, vos sos el presidente, te ll- no, el teléfono se te quema. O sea, tendría, tendría que ser un puesto, está bien, que es una asociación sin fines de lucro, todo lo que. sí. Tendría que haber una colaboración por parte del municipio, porque en definitiva vos estás ayudando a que su gente, la gente del municipio, esté más segura. Sí, en algún momento creo que hubo una intención de modificar la ley, ¿viste? Sí, Porque o sea, está la ley 12154 que es la que ubica al foro vecinal en, o sea, en la primera línea del sistema de seguridad de la provincia. claro. En algún momento hubo algún proyecto para que la comisión tenga una especie de cargo. Lo que pasa que ya ahí se empieza a complicar, ¿viste? Porque, o sea, uno lo ve desde las mejores intenciones. El Sí. problema es que después aparecen las otras intenciones no tan, no con tanta voluntad de ayudar, sino de beneficio propio. Entonces, Sí, es un tema complejo. sí, en beneficio del interés municipal. Sí, te entiendo. A buen Sí, entendedor, pocas palabras. Sí, sí. sí, sí. Preferís No, no, mantenerte, preferís mantenerte sin colaboración, claro. haciéndolo Yo, a ver, a pulmón y con tus propios recursos, que a a veces mí lo sí. que me pasa, yo a ver, tengo 2000 vecinos en el grupo de WhatsApp y puedo caminar tranquilo, yo no le debo nada, o sea, no le debo nada a nadie, entonces yo puedo decir lo que sea, ¿entendés? Y la política es un tema complicado y en ese sentido en los grupos no permitimos para nada que haya ningún tipo de opinión política. Ya cuando empiezan a hablar de algo que tenemos un código de conducta para permanecer en los grupos en los que no se Claro, habla de política, no se habla de fútbol, no se habla de religión. Y se mantiene todo con el mayor de los respetos, ¿viste? Donde en eso sí estamos muy atentos, que donde alguien ya se extralimita, lo primero que hacemos es silenciar el grupo porque la idea no es estar echando gente ni nada por el estilo.
pero, viste, y ya ponemos el código de conducta. Por suerte, nos funcionó el sistema, por suerte los vecinos se entendieron y también los vecinos, la mayoría están por su preocupación por la inseguridad, viste, y tratamos de llevarlo prolijo, porque si no sería una locura, ¿viste? Entonces no permitimos que vendan ni que haya promociones de nada, ¿viste? Porque si no, imagínate, se termina. Claro, alguien que tiene un emprendimiento entra en un grupo donde hay 300 vecinos, dice, esto es un golazo, pero lamentablemente ahí pierde el objetivo central del grupo, entonces tenemos que tenerlo, está así a raya. En eso me tengo a mi mujer, que es la que pone mano dura, ¿viste? Mandale saludos, Sí. siempre subí foto con ella, así que son fotos muy tiernas, che. Mandale saludos de parte mía. Tengo que mejorar las mías, si no quedo yo, ¿viste? Ya. Claro. Para subirle el nivel. Sí. Bueno, Alfredo, hemos llegado al final de la entrevista. Se hizo corto, como siempre, así que. Y tratamos de vamos a seguir. ser claros, sobre todo, porque te digo, me pasa mucho esto de que escucho a veces compañeros, ¿viste? Que en base a sus títulos tratan de tener un vocabulario con vuelo académico, y a veces decís, está perfecto, está buenísimo, pero nosotros necesitamos que la gente nos entienda, porque si no quedamos ahí en la nebulosa, ¿viste? Y si no somos prácticos para explicarle a la gente, para que lo que nosotros queremos comentar entienda básico, ahí cometemos un error. Puertas adentro, cuando hablamos entre académicos, por decirlo de alguna forma, sí está buenísimo. Cuando nos sentamos a escribir tratamos de darle, pero después a la hora de hablarle a la gente tenemos que tratar de ser un poquito más claros. De igual a igual, sí, porque es como decís vos, es como este programita que es chiquito, y tratamos de que, claro, y yo mismo al entrevistado le digo, mirá, no utilicé muchos términos técnicos porque es para el común, o sea, la mayoría de la ciudadanía, que es el común, que tiene que entendernos, y bueno, y creo que nuestros colegas nos van a entender que tenemos que hablar así, sin tantos términos técnicos, tanto ayorno, tanto ayornamiento a las palabras y qué sé yo, porque bueno, confundimos. La seguridad, a veces digo, ¿no? El tema de seguridad, al que no le interesa la seguridad, es un moplo, le digo yo a la gente, pero es un plomo. Pero bueno, llegado el momento, dicen. Es que la misión fundamental de todos los que trabajamos en seguridad es brindarle mejor calidad de vida a la gente. Sí. Y si nos corremos de esa línea de trabajar para la gente, de trabajar para, al menos en lo que es seguridad ciudadana, seguridad pública, en trabajar para la gente en general, terminamos equivocándonos. No equivocándonos, nos terminan mirando como bichos raros, ¿viste? Como la gente, aparte, pasa mucho que la gente ya está cansada de que vengan y le den vuelta. Que le hablen, sí. Que le hagan la zaraza, que le hagan siempre la zaraza y que nunca se llegue a nada. Claro, y si vos le utilizas un vocabulario técnico, te empiezan a mirar raro, ¿viste? Te empiezan a decir, está chamuchando, me está mintiendo. Lamentablemente es así. Y nosotros, bueno, Alfredo, tenemos que generar confianza. Sí, tal cual. Alfredo, ahí producción me está diciendo que tenemos que finalizar, así que bueno, no me despido porque estamos continuamente conectados, así que vamos a ver si entra una nueva columnista ahora, es licenciada en Seguridad Pública, así que cada vez se agranda más la familia, así que bueno. Éxitos, sí. Porque es muy importante el trabajo que están haciendo con el programa. Muchas gracias. Así que bueno, te mando un abrazo a la distancia y nos estamos viendo la próxima. No va a pasar mucho tiempo. Saludos. Chao, hasta luego. Gracias, Alfredo.
escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Gracias, Alfredo, por tu nueva presentación en este programa. Bueno, ahora viene la columna de Inés y Alfredo. Son dos personajes creados con la inteligencia artificial y esta semana van a exponer sobre el cambio de estación y la oportunidad del delito. Hizo el análisis sobre un artículo publicado por el mismo licenciado en Seguridad Ciudadana, Alfredo Lugo. Cuando quiera, Pancho. Cuando llega el otoño, bueno, pensamos en las hojas secas, en que bajan las temperaturas, en el cambio de horario. ¿Pero alguna vez nos hemos detenido a pensar en cómo todo esto afecta nuestra seguridad? Parece que no, pero la verdad es que esta transición, del verano al otoño, es mucho más que un simple fenómeno climático. Es un cambio que, de hecho, puede redefinir por completo las reglas de la seguridad en nuestras calles. Para desglosar esta idea, que es fascinante, nos vamos a basar en el análisis del especialista en seguridad ciudadana, Alfredo Lugo. Él nos da una perspectiva desde la criminología ambiental que, la verdad, nos va a cambiar la forma de ver las cosas. Entonces, la pregunta clave es esa, ¿no? ¿Cómo es posible que algo tan natural, tan de todos los años como un cambio de estación, pueda alterar el delicado equilibrio de la seguridad en nuestras ciudades? Bueno, vamos a verlo paso a paso. Miren, el punto de partida es entender que no estamos hablando solo del clima, para nada. Estamos hablando de cómo el clima nos cambia a nosotros, cómo modifica nuestro comportamiento como sociedad. Y es justo ahí, en ese cambio de hábitos, donde se abren nuevas ventanas de oportunidad para el delito. A ver, este es el nuevo escenario que nos pinta el otoño. Tenemos menos horas de luz, hace más frío y, lógicamente, nuestras rutinas cambian. El resultado, hay menos gente caminando por la calle, los parques y las plazas se vacían mucho más temprano. Y este nuevo contexto, créanme, no es para nada neutro, tiene consecuencias directas. Y para entender por qué este escenario es tan relevante, tenemos que hablar de un concepto que es clave en la criminología, la teoría de la oportunidad. Y esta se explica muy bien con algo conocido como el triángulo del delito. Dentro de esta gran idea está la teoría de las actividades rutinarias. Suena complicado, pero es súper lógico. En esencia, lo que nos dice es que un delito no ocurre solo porque una persona quiera cometerlo, no. Ocurre porque nuestras rutinas diarias, que, como ya vimos, cambian un montón en otoño, crean la tormenta perfecta. Y aquí la tienen. Esta es básicamente la receta para que ocurra un delito. Se necesitan 3 ingredientes y tienen que coincidir en tiempo y espacio. Primero, claro, un agresor motivado. Segundo, un objetivo que se vea fácil, vulnerable. Y tercero, el ingrediente crucial, la ausencia de un guardián, o sea que no haya nadie cerca que pueda intervenir. Y aquí es donde todo encaja. Ojo, cuando decimos guardianes, no estamos hablando solo de la policía, para nada. Los guardianes más efectivos, los llamados guardianes naturales, somos los propios ciudadanos. La gente paseando, los vecinos mirando por la ventana, los comercios abiertos. En otoño, cuando las calles se vacían, ese tercer elemento del triángulo, el guardián, prácticamente se desvanece, y la oportunidad para el delito, claro, aumenta de forma exponencial. Pero la cosa no termina ahí. No se trata solo de que haya menos gente. Se trata también de los mensajes que nos manda el propio entorno, el espacio físico. Y esto nos lleva a otra teoría fundamental para entender todo esto. Se trata de la famosa teoría de las ventanas rotas. Lo que nos dice, en pocas palabras, es que los lugares hablan. Un espacio bien iluminado, limpio, que se ve activo, transmite un mensaje de orden, de control. Pero, por otro lado, un lugar oscuro, con basura, con señales de abandono, es como si gritara, aquí no hay reglas, a nadie le importa. Y eso, lamentablemente, es una invitación al desorden y al delito. ¿Y qué hace el otoño? Pues actúa como un amplificador de estos mensajes negativos. La oscuridad que llega más temprano y las calles vacías hacen que ese parque descuidado o esa calle mal iluminada parezcan todavía más abandonados, más tierra de nadie. Las señales de descontrol se vuelven mucho más potentes. Entonces, vale, si el problema está en la situación, en la oportunidad que se genera, ¿cuál es la solución? Pues la respuesta no está solo en reaccionar cuando algo ya pasó, sino en adelantarse, en prevenir.
Y aquí es donde entra la prevención situacional del delito. Es un enfoque que, en lugar de centrarse solo en el delincuente, pone el foco en el entorno. La idea es simple, pero es poderosísima. Si podemos modificar el ambiente para que haya menos oportunidades, entonces podemos reducir el delito. Así de simple. Por lo tanto, el cambio de mentalidad es total. El foco ya no está en la reacción policial después de que ocurrió el hecho, sino en entender el escenario y modificarlo de forma proactiva. Se trata de pensar cómo el diseño de nuestros espacios puede, desde el vamos, hacerle la vida más difícil al delito. Y todo este análisis nos lleva a una conclusión final, una idea central que, en cierto modo, redefine la manera en que deberíamos entender el problema del delito. Esta frase es del autor del análisis, Alfredo Lugo, y la verdad es que lo resume de una forma brillante. El otoño no inventa a los delincuentes, por supuesto que no, pero sí les prepara un escenario mucho más favorable. Un campo de juego con menos testigos y con muchas más señales de que no hay control. Y la consecuencia de no entender esto es clarísima. Si ignoramos cómo cambian estas dinámicas con cada estación, si no nos adaptamos, lo que hacemos en la práctica es ceder el control. Es dejar espacios abiertos para que crezca la inseguridad. Así que nos quedamos con esta última reflexión, que creo que da para pensar. ¿Qué pasaría si empezáramos a ver la seguridad no como una reacción a un problema, sino como parte del diseño mismo de nuestras ciudades? Un diseño inteligente, que se anticipa a cómo algo tan simple como un cambio de estación puede alterarlo absolutamente todo. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Gracias, Pancho. Bueno, ahora le toca el turno al licenciado en periodismo Fernando Lescano, quien también es técnico en seguridad e higiene especializado en industria automotriz. Esta semana trae el siguiente tema: accidentes de máquinas. Cuando quiera, Pancho. ¿Qué tal, amigos de Proteger? Les habla como siempre Fernando Lescano, técnico en seguridad e higiene especializado en la industria automotriz. En la clase de hoy vamos a hablar sobre accidentes de máquinas. Cuando hablamos de accidentes de máquinas, muchas veces pensamos en mala suerte, pero en seguridad e higiene sabemos que el accidente no es azar, es consecuencia. Detrás de cada lesión existen causales claras y prevenibles. ¿Cuáles son las principales causas de los accidentes en máquinas? Bueno, diseños inadecuados, faltas de resguardo, protección removida o anulada, actos inseguros por exceso de confianza, mantenimientos deficientes, falta de bloqueo y etiquetado, capacitación insuficiente, en fin, iluminación o distribución incorrecta del puesto, fatiga y factores humanos. Es una lista interminable de causas de los accidentes o incidentes de máquina. Las máquinas no son peligrosas por sí mismas. El riesgo aparece cuando se combinan energía, más movimiento, más error humano, más ausencia de control. En la mayoría de los casos, los accidentes graves en prensas, tornos o cintas, las cintas transportadoras o equipos rotativos ocurren en puntos de operación, zonas de atrapamientos, partes móviles sin resguardo, intervenciones de mantenimiento sin bloqueo. La prevención no empieza en el momento del accidente, sino antes. Empieza mucho antes. ¿Y de qué manera? Bueno, evaluando los riesgos, resguardando, los resguardos tienen que ser eficaces, los dispositivos de emergencia, la cultura de seguridad por sobre todas las cosas, la supervisión activa, la formación continua de los empleadores. Como profesionales de seguridad e higiene, nuestro rol no es solo cumplir normativas, es anticiparnos, es pensar en el qué pasaría si antes de que ocurra el accidente, ¿no? Porque cada máquina puede ser segura si el sistema lo es. La seguridad no frena la producción, la seguridad protege la continuidad del negocio y la vida de las personas. Vamos a hablar un poquito de las causales. ¿Cuáles son las principales causales? Bueno, como dijimos anteriormente, las acciones inseguras, las protecciones inadecuadas, el riesgo eléctrico y los mantenimientos inseguros. ¿Y de qué manera podemos prevenir? Utilizando resguardos efectivos, como dijimos, implementar bloqueos etiquetados,
capacitar al personal, eso es importantísimo, inspecciones periódicas y uso correcto de los EPP, elementos de protección personal. Pero sobre todas las cosas, concientizando al empleador de que sin prevención es igual accidentes. Como siempre digo, un enorme abrazo para todos los oyentes, los colegas y para el conductor del programa, Sergio Quiroga, licenciado en seguridad. Gracias por la oportunidad. Les habló Fernando Lescano, técnico en seguridad e higiene, especializado en la industria automotriz. Como siempre, nos vemos la próxima. Hasta luego. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Gracias, Fer, por tu columna. Bueno, ahora le toca el turno al licenciado en seguridad, Abel Nuxio. Esta semana nos trae el siguiente tema: prevenciones para que nuestros chicos no sean víctimas de delitos informáticos. Cuando quiera, Pancho, comenzamos a escucharlo. Buenos días, gente linda de Proteger. Buenos días, audiencia en general. Soy el licenciado en seguridad, Abel Nuxio, y como todas las semanas te traigo desde mi experiencia y la profesión comentarios para hacer un poquito más segura la vida de cada uno de ustedes. Y hoy hubo un tema en los diarios, después lo seguí por las redes sociales porque me llamó la atención, y ese tema me llevó a recordar una frase, más de una oportunidad, como padre la he dicho, como abuelo la he escuchado, y que quizás a ustedes les resulte familiar por los mismos motivos. Y la frase es: los chicos están seguros, no salen a la calle, se la pasan en la habitación jugando con el celu. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase engañosa? No por falta de verdad, sino por la inseguridad que conlleva. En un juzgado de Nuevo México, Estados Unidos, las autoridades del lugar presentaron y ganaron una demanda multimillonaria contra Meta, Facebook, a quienes denunciaron por dañar la salud mental de los chicos, haciéndolo vulnerables a depredadores sexuales. Delito aberrante si los hay. Durante el transcurso del juicio se estableció que la compañía priorizó las ganancias por sobre la seguridad, al comprobarse la instalación de plataformas armadas intencionalmente para generar adicción en los usuarios. Una vieja propaganda de televisión decía: ¿sabe usted dónde están sus hijos ahora? Después era usado como chajarrillo por los vecinos, pero era una realidad que, llevada a los tiempos de hoy, sonaría como: ¿sabe con quién se conecta en redes su hijo? Es un tema para tener en cuenta. Tratándose de menores, no es un hecho menor. Espero que el comentario les sirva y será hasta la semana que viene. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Gracias, Abel, por tu columna. Bueno, ahora viene la columna del licenciado en seguridad, Leandro Hidalgo, en su segmento Seguridad y Tecnología. Esta semana trae el siguiente tema: la capacidad que tenemos de poder explicar un incidente de seguridad que nos ha sucedido. Cuando quiera, Pancho. Bienvenidos a un nuevo segmento de tecnología y seguridad para el programa Proteger. En el día de hoy vamos a estar charlando sobre la capacidad que tenemos de poder explicar algún suceso, particularmente algún incidente de seguridad, si nos ha sucedido. Esta es una pregunta interesante que nosotros nos tendríamos que hacer cuando trabajamos en áreas de seguridad, porque en muchas ocasiones cuando hay un incidente tenemos que poder determinar si el mismo se puede explicar, y esta explicación tenemos que tener en cuenta con qué elementos lo podemos explicar. Entonces, imaginemos que estamos en un local comercial, que tenemos cámaras de videovigilancia, que tenemos sistemas de alarma, que hay personas que hacen la atención al público y surge un incidente de seguridad. Viene una persona, esta persona
intenta sustraer algún elemento, cuando se da cuenta que lo están observando y se empieza a acercar la gente para decirle que no puede extraer ese elemento, lo suelta y se va. Entonces, si nosotros tendríamos que explicar esa situación, lo que nos tenemos que preguntar es con qué elementos poseemos para poder explicarlo. Y sí, por un lado vamos a tener lo que van a decir las personas que estuvieron en el lugar y van a explicar la situación describiendo a la persona que produjo este incidente de seguridad. Por otro lado, tendríamos que tener el acceso a las cámaras de videovigilancia y a la vez algún otro elemento que podría complementar toda esa información. Pero hay otras situaciones que también nos tendríamos que preguntar si podemos replicar la situación. Por ejemplo, si se requiere algún acceso a algún sistema informático, por ejemplo, si se tiene algún vehículo que tenga GPS y esto se registra. Toda esta información a nosotros nos va a ser de utilidad en el momento que tengamos que poder explicar incidentes, explicar situaciones. En otras palabras, nosotros podemos, mediante el uso de la tecnología, tener elementos que generen registros, y estos registros nos pueden servir a nosotros para explicar situaciones. Estamos muy acostumbrados a lo que es la seguridad física en general, a lo que es un libro de novedades, en el cual es un libro de actas que se va anotando todo lo que va sucediendo cuando hay un cambio de personal de seguridad, si hay algún dato relevante. Bueno, a este libro nosotros podemos también tener en cuenta distintos elementos que gracias al uso de la tecnología nos generan registro. Pero no sirve solamente que nos generen registro, sino también tener en claro cómo tenemos que hacer para poder acceder a esa información y manejar esa información. Por ejemplo, si nosotros para acceder a las cámaras de videovigilancia tenemos que llamar a una persona, esta persona nos va a decir cuándo va a poder venir y de esa forma se va a poder extraer la información, tal vez no sea una solución óptima porque no va a ser oportuno. Si lo mismo puede suceder con un sistema de alarmas, lo mismo puede suceder con alguna información que esté en algún sistema informático o algún tipo de sistema. En pocas palabras, es importante tener mecanismos que generen registros automáticos de distintas situaciones, pero también es importante saber que cuando tengamos que acceder a esa información podamos acceder de forma rápida y sencilla. Esto fue el segmento Tecnología y Seguridad para el programa Proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Gracias, Leandro, por tu columna. Ahora viene la columna del licenciado en Seguridad Ciudadana, Adrián Ortigosa. Esta semana trae el siguiente tema: la inseguridad como un concepto que incomoda. Interesante tema. Cuando quiera, Pancho. Buenos días para toda la audiencia del programa Proteger. Soy Adrián Ortigosa y en este nuevo encuentro propongo introducir el concepto de inseguridad como ese concepto que incomoda, pero que entiendo es necesario introducirlo al debate y compartir con la audiencia de este programa. Por eso hoy quiero proponer algo distinto, no repetir lo de siempre, no quedarnos en la superficie, porque cada vez que hablamos de inseguridad, la respuesta parece automática: más policías, más patrullajes, más control, como si estuviéramos frente a un simple problema de desorden público. Pero entiendo que la pregunta es otra, o debería serlo. ¿Y si no fuera solo desorden? Pensar la inseguridad únicamente como un fallo del orden es una forma de simplificar, a mi modesto entender, algo mucho más complejo. Es mirar el efecto y no la causa. Es apagar el incendio sin preguntarse quién lo prende o por qué se repite. Y también existe otra mirada, una mirada más inquietante,
que es la mirada de la seguridad ciudadana. Porque acá el foco cambia. Ya no se trata solo del delito, sino del contexto que lo hace posible. Ya no es solo la infracción a la norma, sino las condiciones sociales que están detrás. Y esto molesta, es una realidad, pero entiendo que es necesario introducirlo en la ciudadanía y charlarlo y debatirlo para poder entre todos aunar esfuerzo y diseñar políticas públicas en prevención que brinden bienestar a los ciudadanos, que los aleje del miedo y del riesgo. Porque si la inseguridad es solo desorden, la solución es clara, más control. Pero si es un hecho social, entonces el problema es más profundo y también más cercano. Desde la sociología se plantea algo que rompe con el sentido común. El delito no aparece en el vacío, aparece donde hay desigualdad, exclusión, falta de oportunidades, rupturas de vínculos. Entonces, la inseguridad deja de ser un hecho aislado y pasa a ser un emergente. ¿Un emergente de qué? De cómo vivimos, de cómo distribuimos, de qué dejamos afuera. Y acá es donde el debate se vuelve incómodo de verdad. Porque todos reclamamos seguridad, pero no todos estamos dispuestos a discutir las condiciones que la afectan. Es más fácil pedir más patrullero que hablar de marginalidad, por ejemplo. Es más fácil exigir mano dura que revisar desigualdades. Es más fácil endurecer penas que preguntarse por qué hay sectores enteros que viven al margen del sistema y que han construido como hábito de vida la criminalidad, el delito. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos resolviendo el problema o lo estamos administrando? Porque cuando la única respuesta es el control, lo que muchas veces hacemos es contener, no transformar, ordenar la superficie mientras el fondo sigue intacto. Y cuidado, esto no significa negar la necesidad del Estado, de la ley, del control claro que hacen falta. Nadie discute eso. Pero reducir todo a eso es peligroso y es lo que confunde a la ciudadanía. Porque una seguridad pensada solo desde el orden corre el riesgo de volverse selectiva, de caer siempre sobre los mismos cuerpos, sobre los mismos territorios, sobre las mismas historias. Y entonces la inseguridad deja de ser solo un problema del delito y pasa a ser también un problema de cómo se ejerce el poder. Por eso, tal vez el verdadero desafío no sea elegir entre orden o justicia social. El desafío es animarse a pensar ambas cosas al mismo tiempo. ¿Más Estado? Sí, pero también más sociedad. ¿Más control? Sí, claro, pero también más inclusión. Porque si no discutimos las causas, vamos a seguir corriendo detrás de las consecuencias. Y hay algo que tenemos que decirlo sin vueltas. Una sociedad que solo responde con orden, pero no revisa sus desigualdades, no resuelve la inseguridad. La organiza, la distribuye, la hace más tolerable para algunos y más insoportable para otros. Entonces la pregunta final no es cuánta seguridad queremos. La pregunta es mucho más incómoda. ¿Qué estamos dispuestos a cambiar para que la inseguridad deje de ser parte de lo cotidiano? Deje de ser algo que nos aterroriza diariamente, que hace a que incluso cuando salimos a la calle no nos sentamos seguros y constantemente con miedo a que algo nos puede llegar a suceder. Un abrazo y hasta el próximo encuentro. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Gracias, Adrián, por tu columna. Bueno, ahora viene la columna de la licenciada en Seguridad Pública, Micaela Chávez, con su segmento Historias de la Vida Digital. Esta semana nos trae el siguiente tema: seguridad escolar y prevención. Y aparte quiero darle la bienvenida a Micaela,
quien se sumó a este equipo de Proteger, ¿eh? Así que bienvenida, Micaela. Gracias por tu columna. Adelante, Pancho, vamos con el audio. Queridos y queridas oyentes, soy Micaela Chávez, licenciada en Seguridad Pública. Y en este espacio, llamado Historias de la Vida Digital, vamos a contar pequeñas historias que nos ayudan a entender cómo cuidarnos en Internet. La historia de hoy es sobre algo que pasa mucho más seguido de lo que creemos. Cuando un desconocido se acerca a un chico a través de, por ejemplo, un juego online. La siguiente historia se llama El zorrito y el jugador misterioso y cuenta lo siguiente. En un pequeño bosque vivía Lino, un zorrito curioso que tenía una gran pasión. Le encantaba jugar con la tablet en su casa. Después de hacer la tarea y ordenar sus juguetes, Lino podía jugar un rato a su juego favorito. Allí corría, saltaba obstáculos y conocía a otros jugadores del mundo. Una tarde, como cualquier otra, mientras estaba jugando, apareció un nuevo mensaje en la pantalla. Hola, soy Max Jugador. ¿Querés ser mi amigo? Lino pensó que sería divertido tener un compañero nuevo de juego, así que empezaron a jugar juntos. Ganaron algunas partidas, se rieron y parecían llevarse muy bien. Pero, después de un rato, el jugador le escribió algo que le resultó bastante extraño a Lino. Le preguntó, ¿cómo te llamas de verdad? Lino dudó un momento. Antes de responder, llegó otro mensaje. ¿En qué lugar vivís? Y después, otro más. A ver, mándame una foto tuya, pero no le digas a nadie que hablamos. En ese momento, Lino sintió algo raro que no le gustó. No era exactamente miedo, pero tampoco se sentía bien. Entonces recordó algo que sus padres le habían enseñado. En Internet no todos son quienes dicen ser. Lino dejó de responder, cerró el juego y fue a buscar a su mamá. Juntos miraron los mensajes, bloquearon al jugador desconocido y hablaron sobre lo importante que es cuidarse cuando usamos Internet. Esa noche, antes de dormir, Lino pensó algo muy importante. Internet puede ser un lugar divertido para aprender y jugar, pero también es un lugar donde ser prudente nos hace más fuertes. Historias como la de Lino parecen un cuento, pero situaciones así ocurren todos los días. En Internet hay personas que pueden hacerse pasar por chicos para ganar su confianza. Por eso hay 3 reglas muy simples para los niños y niñas. No hablar con desconocidos, no compartir fotos o datos personales y siempre contarle a un adulto si algo le genera incomodidad. Porque Internet puede ser un lugar maravilloso para jugar y aprender, pero aprender a cuidarnos también es parte de crecer. Muchas gracias y esto fue Historias de la Vida Digital. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha Proteger. Bueno, mi querida audiencia, lamentablemente hemos llegado al final de otra emisión más de Proteger. Gracias a los directivos de esta radio y a ustedes, mis queridos oyentes y seguidores. Porque el único reconocimiento que deseamos es que usted y su familia estén seguros en todo ámbito de su vida, en el trabajo, en su casa y en sus actividades personales. Y gracias a lo mejor que tenemos, que son los técnicos, columnistas, musicalizadores, editores, investigadores y la gente de Community Manager. Y siempre recuerde que si tiene problemas de seguridad, contrate a un profesional de la seguridad, porque tienen la potestad de resolverlos. ¡Chau! Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha Proteger.
escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger.